con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Diga conmigo: Señor mío y Dios mío. El Evangelio de Juan inicia con una de las declaraciones más poderosas que existen en toda la palabra de Dios. Escucha esto. El Evangelio de Juan inicia Juan diciendo: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Juan está hablando del verbo, no está hablando de una palabra como tal. La traducción original del griego, él estaba diciendo, era el logos. Y la palabra logos en aquel tiempo era una palabra con demasiado peso, con demasiado significado para las personas de la época. Tenía que ver con la eternidad, tenía que ver con que Él estaba desde el principio, tenía que ver con que Él era el principal de todas las cosas. Escuche esto, usted lo puede estudiar más a detalle. La palabra logos o la palabra verbo no era una palabra, sí, tenía significado concerniente a la palabra, pero Él aclaró y dijo: sabes, Él estaba antes de todo, y no solamente estaba con Dios, pero Él es Dios, y estaba colocando a Jesucristo como el mismo Dios creador del cielo y de la tierra y del universo. Para aquel entonces que el mundo estudiaba todo esto, que había tanta filosofía, era una declaración tremendamente poderosa. Decir que en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan inicia de esta manera. Antes, cuando yo empezaba a leer el Evangelio de Juan en mis inicios, yo no comprendía esta parte, como que me la saltaba, porque como que no entendía eso del verbo y esto y aquello, y yo ya quería entrar a la historia. Quería entrar cuando Jesús empezaba a hacer milagros y a hacer tantas cosas. A diferencia de los demás discípulos o apóstoles, Juan entra directo en sustancia. Hace una introducción para Jesús, aclarando que del quien va a hablar es Dios mismo. ¿Sí me explico? Él no se va por las ramas, él no nos da muchos detalles, él no es como Mateo tratando de acomodar todo de alguna manera cronológicamente. Él quiere ir al punto de mostrar el carácter y la esencia de Jesucristo. Pero antes que cualquier otra cosa, él señala y dice: Él es Dios. Del que voy a hablarte a continuación es el creador del universo. No estoy hablándote de un profeta, no estoy hablándote de un maestro, no estoy hablándote de un hechicero, estoy hablándote de Dios mismo. Y al finalizar el Evangelio, por eso me encanta Juan, él termina diciendo la declaración de Tomás: Señor mío y Dios mío. Tomás, el incrédulo, como lo conocen algunos de ustedes, diciendo: Señor mío y Dios mío. ¿Sabes tú que la declaración de Tomás es la declaración más grande que un discípulo hizo en tiempos de Jesús? Lo llamó Señor y lo llamó Dios. Y no solamente Señor y Dios, pero mío. Están dando dos palabras, dos significados, dos declaraciones acerca de Jesús. Eres mi Señor y eres mi Dios. Y para usar la palabra Dios, él estaba diciendo: el mayor reconocimiento que puede existir sobre la faz y sobre la historia era ese. No era maestro, no era rabí, como María le mencionó, era Dios mío. El convencimiento al que Tomás llegó
fue la cúspide de todo. Y finalizando el evangelio de Juan, Juan dice: voy a empezar declarando que Jesús era el Logos, era el Verbo, era Dios, y voy a terminar aclarándole que contra todo pronóstico, y para esa gente que le cuesta creer, como también tuvimos uno con nosotros, al final terminó diciendo: Señor mío y Dios mío. Porque para entrar al club se necesita creer que Jesús es real, que Jesús está vivo y que Jesús es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que no existe nadie como Él. No puedes entrar al club nada más por mérito, por pagar plata. No. Yo tengo otro club para eso. No puedes entrar al club así. Hay diferentes clubes que se han inventado a lo largo de la historia. Clubes a los cuales entras logrando cosas, sociedades secretas, universitarias, que la gente tenía que lograr ciertas cosas para poder entrar. Clubes de élite, algunos con desafíos físicos, otros con desafíos mentales. Hay clubes a los que solo puedes entrar si estás por encima del promedio intelectual de la humanidad. Hay clubes para eso. Y la mayoría de los clubes te piden algo. Unos son plata, tienes que tener cierta plata para ser parte de ese club y tener exclusividad para diferentes cosas. Y te da prestigio. Ser parte de un club te da estatus. Yo no sé si usted pertenece a algún club chévere, o alguna vez perteneció a alguno, o quiso pertenecer a uno y te rechazaron, no sé. O dices tú: yo no sé ni qué es un club. Yo el único club que iba era club nocturno, y ahí recibían a todo el que llegara. Pero al final del día era un club. El requisito era, ¿verdad? Tú ya sabes los requisitos. Pero un club es ese sector de gente, ese grupo de personas que comparten en común ciertas ideas. Y en ocasiones hay requisitos altos y en ocasiones no. Pero al fin de cuentas es un club. Hay clubes incluso de alpinismo, estaba leyendo. Un club llamado de los 8,000 metros, que solo se aceptaban personas que habían escalado montañas de más de 8,000 metros, como el Everest. Y requería que esas personas tuvieran resistencia física, fueran inteligentes, gente planeada. Muy pocos lo lograron, pero había un club de eso. Fíjese, hay una sociedad secreta llamada Mensa. Todo lo contrario, es una organización para personas con un coeficiente intelectual en el 2% superior de la población del mundo. Imagínese eso. Tenías que pasar ciertos test rigurosos de inteligencia. Un club que no mucha gente sabe. Si tú no sabes cuál es el club, ya sabes por qué. Y si no te dio risa, pues con mayor razón. Clubes simbólicos, personales. Hay clubes de sobrevivencia. Gente que pasó por situaciones duras como guerra, enfermedad, pérdidas. Hay gente que se conecta con ese tipo de gente. Pero hay un club muy exclusivo. Es gente común y ordinaria. No necesitas tener cierta cantidad de plata en el banco. Ni hay estándares, ¿verdad?, de belleza. Nada de eso. Este club es un club de aquellos que, sin ver, han creído en algo mucho más grande que ellos mismos. Un club especial. Un club especial, de gente especial, que rindieron su fe y que creyeron a Dios para cosas grandes. Pero en ese club no solo se acepta gente que no dudó, hay gente que duda, pero que de todas maneras al final del tiempo decidieron creer.
El Evangelio de Juan nos enseña el contraste entre una persona que con solamente ver un lienzo creyó y otra que necesitó meter su mano en el costado para creer. Pero ambos eran aptos para entrar al club. Nos enseña el contraste entre gracia, la gracia y la misericordia. Ese contraste entre ese juicio que la gente hace, o en aquellos entonces el pueblo judío, tú necesitabas calificar para poder ser nombrado un discípulo de un maestro, tenías que pasar ciertas pruebas y calificar para ellas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que en aquel entonces los judíos eran seleccionados en base a su inteligencia y sus capacidades para ser discípulos? Si eras bueno, si tenías ciertas cualidades y pasabas las pruebas, podías ser adoptado por un maestro en la ley y pasabas a ser de ese grupo exclusivo de discípulos, de alumnos. Y si no, tenías que dedicarte a hacer la tarea o el oficio que tu padre hacía. ¿Sabe usted por qué Pedro era un pescador y no un discípulo? Porque no pasó la prueba y tuvo que dedicarse a ser un pescador. Los discípulos tenían oficios comunes, eran subestimados de Galilea. No era un lugar prestigioso donde salían grandes maestros o gente, ¿verdad? A la política, nada de eso. Era gente ordinaria y por eso es que ellos habían sido rechazados. Y cuando los maestros miraban a este Jesús, a este maestro caminando con pescadores y lo peor, recaudadores de impuestos, traidores de la patria, celotes, personas que peleaban, asesinos, que buscaban justicia por su propia mano, y mirando a Jesús caminando con esta gente detrás de él, siendo su maestro, revolucionó el mundo, diciéndoles: tú no calificaste para el club, ¿verdad?, de los fariseos. Tú no calificas para ser parte de ese grupo tan selecto, pero sí calificas para entrar al club. Si tan solo crees, si tan solo abres tu corazón y crees lo que yo estoy diciendo, puedes calificar para ser parte de este club. El único requisito, mi hermano, mi amigo, mi amiga, que Dios nos pide es creer. Y creer es una decisión. Es el único requisito. El estándar más sencillo es que tú digas: I believe, yo creo. Yo creo. Yo acredito. Yo creo. I believe. ¿Está conmigo? Yo creo. Y cuando yo veo a Tomás encontrarse con Jesús, yo no quiero que critiques a Tomás. Leímos hace un momento que Jesús apareció a los discípulos y Tomás no estaba allí. Yo no sé por qué Tomás no estaba allí. Seguramente alguna situación, alguna cosa, pero no estaba allí. Y todos los discípulos vieron a Jesús resucitado, vieron las heridas. ¿Sí me sigue? Tomás llegó después y le dijeron: el maestro resucitó, lo vimos todos. Y fue donde él dice: yo no voy a creer si yo no lo veo como ustedes. Yo necesito verlo también. Ustedes creen porque ya vieron, tampoco es como que wow. El único que dijo de sí mismo que creyó fue Juan. Y yo me imagino a los discípulos ahí peleando: él resucitó, él va a venir, él regresa. Y yo imagino a Juan convencido diciendo: él va a volver, él está aquí. Y de repente Tomás dice: yo no creo si no veo. ¿Cuántos Tomás hay aquí? A ver, levanta tu mano. Ay, Dios. Esta no era la iglesia para este mensaje. Discúlpeme. De verdad que los juzgué mal, demasiado mal. No. Bueno, vamos a caminar sobre las aguas. Venga, sígame.
¿Cuántos de ustedes de verdad muchas veces actúas como Tomás? Analízate. ¿Cuántas veces no quieres una evidencia, una señal para dar un paso de fe? ¿Cuántos de nosotros no estamos paralizados por no entrar? Porque Juan debe reconocer que él no entró a la tumba, fue Pedro. Pero para poder creer tienes que entrar y ver. Ven y ve. Ven y ve. Por eso cuando te invitaron a la iglesia decían, no, yo no creo. Ven y ve, ven, date cuenta. Y cuando menos pensaste estabas aquí. Señor, perdóname. Dejaste todo tu ADN aquí, todos lo vimos. Creíste y recibiste la salvación. Pero para el siguiente paso, toma un poco más. El paso de un discípulo es diferente. Y muchos de nosotros estamos paralizados y no damos pasos de fe porque no creemos en el Cristo resucitado. Crees en Dios, crees en muchas cosas, pero en el Cristo resucitado muchos todavía no se han atrevido a creer. Por eso la muerte te aterroriza, por eso la bancarrota te aterroriza, por eso el rechazo te aterroriza, por eso necesitas la confirmación de otras personas. Por eso es que pasas la vida, ¿verdad? Suponiendo posibles panoramas trágicos en tu vida, meditando esto, aquello, pensando que a tus hijos les va a pasar algo, asustado porque qué va a suceder con él y con ella. Vives con una ansiedad y una depresión constante porque todavía no has creído en el Cristo resucitado. Porque aquel que venció la muerte, ¿qué no puede vencer? Porque aquel que te enseñó que estará contigo hasta el fin del mundo y que después de esta vida tienes otra vida asegurada, ¿por qué no creer? Yo estaba meditando y yo decía, Señor, yo necesito que tú me digas por qué es que yo todavía no me quiero ir contigo. Yo le decía al Señor, yo no sé si tú has tenido esta plática, con los años voy a querer irme contigo o no voy a querer. ¿Será que con el tiempo, Señor, voy a desear estar ya en tu presencia? Porque yo le voy a ser franco. Si usted me dice, ¿ya te quieres ir con el Señor? Le voy a decir, no, todavía no. Yo le decía, Señor, esto es una cuestión de mi madurez espiritual, es una cuestión, dime qué es, porque yo quiero anhelar estar contigo ya. Y vivir con esa alegría y con esa certeza de que si pasa, ¿verdad? Que suceda lo que suceda, yo voy a estar contigo. Señor, muéstrame. Mire, yo estoy siendo transparente con usted. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir con el Señor ya? Que dice, yo sí quiero. A ver, pásame esa lista para acá. Saraí, ¿te quieres con el Señor? Venga para acá, hermanita. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Sabe qué involucra irse con el Señor? Morirse. No, es que yo quiero que Cristo venga por mí. No. Dice, yo estoy listo para ya irme. Ya me quiero ir mañana si es posible. Pero no estoy con ansiedad y con depresión. No estoy pensando en la muerte de una manera triste porque no quiero vivir esta vida. No, yo quiero irme porque ya quiero estar con Él. Eso es lo que estoy hablando. Y yo lo hago con Dios y le decía, Señor, yo quiero sentir esa alegría de ya estar contigo. ¿Por qué no la tengo? Si yo predico tu palabra, si estoy enamorado de ti, si yo te amo, si tú eres lo más importante en mi vida, ¿por qué es que no siento eso? Yo meditaba en Dios. Está mal, estoy bien. Dime. Estaba recargado así en una pared así. Sí, pensando. Así es. Pero sabes, en la palabra de Dios nos enseña que nadie se quiere morir. No hay nadie que desee morirse. Porque cuando tú vives el propósito en esta tierra, tú quieres terminar ese propósito. Lo único que te ata a este mundo de una manera pura y real es el propósito de Dios. Es decir, terminé lo que tenía que terminar. Jesucristo mismo al ir a la cruz, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa.
Si es posible evitarlo, lo evitamos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una lucha que todos tenemos con la eternidad y con la muerte. Pero la fe, esa fe al nivel de la resurrección, es la fe que a nosotros nos va a llevar a niveles que nunca imaginamos. Déjeme le digo algo, Tomás no era un discípulo malo para nada. Era un discípulo fiel. Era un discípulo leal, era un discípulo que estaba con Jesús en los momentos difíciles, que peleó hasta el último minuto. Era honesto, era sincero, era ese tipo de gente que era sincera y honesta. Decía lo que pensaba. En Juan 14:5, cuando Jesús hablaba de ir al Padre, Tomás le interrumpe y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Fíjese esto. Él quería entenderlo, él quería comprenderlo. Era una persona lógica que pensaba, que calculaba. Y después que la resurrección le dijo: si yo no veo y no lo creo. No era rechazando a Jesucristo, pero él quería tener esa experiencia tal y como los demás discípulos. En Juan 11:16, cuando Jesús decidió ir a Judea y donde había cierto peligro, Tomás le dice: vayamos también nosotros para que muramos con él. Fíjate, era leal, era una persona pesimista en cierta forma, pero estaba dispuesto a morir con Cristo. Pero una vez que se encontró con Jesús, tocó sus heridas. Su respuesta es una de las confesiones más poderosas que hay en el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. 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 Yo estaba meditando en esto y decía: para Tomás poder decir Señor mío no había mucho problema, porque en aquel entonces decirle Señor a una persona era hablar de tu amo, de tu Señor, de tu maestro. ¿Me sigues? Esa persona a la cual tú seguías por obediencia. Decirle Señor era obediencia total, era sujeción total a esa persona. Y en aquel entonces todavía había esclavitud. Pero decirle Dios mío era declarar que no había otro, absolutamente nadie más grande y más alto. Era decirle: todo lo que conocí desde niño, todas las escrituras, toda mi información religiosa culmina aquí, frente a ti. Dios mío involucra mi total veneración, mi total amor, mi total pasión a ti. Señor mío, obediencia, sujeción. Dios mío, adoración, entrega total, mi todo. La segunda declaración fue la más poderosa. Ahora, cuando yo veo lo que sucede en estos tiempos, a nosotros se nos hace bien fácil decir Dios mío para todo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La mayoría de ustedes reconoce a Dios como su Dios, pero el concepto que tienes de Él es muy religioso. Es ir a encender una veladora ahí al altar y ya, hazme el milagrito, santo niño de Atocha. Es ir y llevar flores, es ir cargar un santito por las calles y ya, y sigo mi vida normal, rumbeando. Es el concepto que muchos tenemos. Y los cristianos evangélicos, bueno, voy a la iglesia, me congrego el domingo, en la semana me cuido, pero Dios me perdona porque Él es bueno. Y tu relación con Dios es lejana, limitada solamente al pecado, a las cosas que Él te puede dar, al favor, al éxito en tus proyectos. Una relación distante, pero lo aceptamos.
Sin embargo, la primera declaración que hizo Tomás es la que nos cuesta a nosotros hacer hoy. Señor mío. No Señor por respeto a la edad de una persona o el nivel. No. Señor por obediencia, entrega y rendición total a lo que tú quieras que yo haga. Todos ustedes pueden decir Dios mío, pero ¿será que puede decir Señor mío? Manda que tu siervo obedece. ¿O será que si Dios te pide algo, lo vas a mantener como tu Dios nada más, no como tu Señor? Tomás dijo: tú eres el dueño de mi vida, tú eres el todo de mi vida. Después de tocarte, después de verte, eres mi todo. No hay nadie más. Lo que me digas que haga, lo hago. A donde me mandes yo voy. Porque entendí que no hay nada mejor en esta vida. Entonces Jesús le dice: ahora ya puedes creer, incredulín. Bienaventurados los que sin ver creyeron. No creas que lo está reprendiendo y lo mandó triste. Ese mensaje es para nosotros. Tú y yo, que sin ver, tú y yo, que sin tocar sus heridas, creímos. Era necesario que ellos vieran, era necesario que ellos tocaran, era necesario que ellos presenciaran eso, para que tú y yo despertáramos la fe y pudiéramos decir: si ellos murieron y dieron todo hasta el final, si ellos padecieron lo que tuvieron que padecer, si ellos predicaron lo que tuvieron que predicar para que yo crea, yo voy a creer. Y aún más de 2000 años creo que Lázaro se levantó de entre los muertos, y aún más de 2000 años creo que esa mujer derramó el cántaro y se humilló ante su Señor. Aún más de 2000 años creo que Bartimeo recuperó la vista. Aún más de 2000 años creo que el leproso fue limpiado. Aún más de 2000 años creo que ese hombre de la mano seca pudo extenderla completamente. Aún más de 2000 años creo en que Jesús hizo todo lo que la palabra de Dios dice que hizo. Y si creo que Él hizo eso, entonces mi declaración tiene que ser la misma: Señor mío y Dios mío. El verbo, el logos, el único, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y si lo conoces, y si lo tienes a tu alcance, ¿por qué luchar con la depresión y el desánimo, la ansiedad? ¿Por qué preocuparte por tus hijos? Es que yo soy papá, yo también soy papá, todos somos padres, muchos aquí. Pero hay cosas que tú no puedes evitar que ellos vivan. Pero solo en Cristo puedes garantizar que ese muchacho y esa muchacha, caminando como debes caminar, va a tener el modelo que necesitará en un futuro para encontrarse con Cristo Jesús. No puedo meterme en su mente, no puedo sacar los pensamientos que tiene porque es pecador como yo, pero sí puedo modelarle una vida diferente, no perfecta, pero diferente. Y tengo que aceptarlo. Pero es que está torcido, desviado. Yo lo acepto porque es mi hijo, porque mi padre me acepta tal y como yo soy, porque soy su hijo. Pero es que mi hijo, yo le dije que no quiero que entre a la casa, porque esta casa es una casa de Dios. Eso es lo que Jesús, ¿conoces a eso? Eso es lo que Jesús hace contigo. Tenemos el modelo. Si crees, no solamente va a ser tu Dios, va a ser tu Señor. Y lo que Él dice que hagas, lo harás. Y si Él dice que perdones, ¿qué vas a hacer? Y si Él dice que confíes, a confiar. Y si Él dice que pronto voy a estar con Él, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo y adorarlo por eso. Lo que Él diga, porque Él es mi Señor. Señor mío y Dios
mío. Señor mío y Dios mío. Yo no sé tú, pero yo quiero ser del club de los que dicen: Señor mío y Dios mío. Donde me mandes, Señor, lo que me pidas, lo que necesites y requieras de mí, aquí está. Tiempo es tuyo. Fuerzas son tuyas, tú me las das. Recursos, finanzas, plata, es tuya, Señor. ¿Qué quieres de mí? Eso es servir a Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña, dice: ninguno puede servir a dos señores. No puedes amar a Dios y a las riquezas. No puedes amar a Dios y al pecado. No puedes, porque vas a quedarle mal a alguien en algún momento. Y de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada a la vez. No puedes ser tibio. O eres caliente o eres frío. O crees o no crees. No puedes creer a medias. No hay fe a medias. La fe es fe. Sencillamente es fe. No hay fe a la mitad. No hay un medio, no hay un cielo en el medio. O es el cielo, el paraíso, o es el infierno, por no creer. No hay puntos medios. No hay estaciones previas. No existe. Y yo no puedo creer por ti. Tú tienes que creer por ti mismo. No hay. Yo no puedo pagar para que alguien se salve y obtenga la vida eterna. No es así. La fe está en ti. Está en ti y está en mí. El que dice: yo creo a Dios no solo por mi sanidad, porque eso es conveniencia. Yo creo a Dios por mi eternidad, y que Él me llamó y me dio un propósito. No como Dios, como Señor también. Como Señor, lo que me mandes. Por eso aquí te predicamos de llamamiento. Por eso siempre aquí se va a oír de llamamiento. Aquí siempre predican del llamado y de ir y de predicar y de hacer eso, porque es lo único que te va a mantener conectado, seguro. ¿Por qué crees que Jesús dijo: cualquiera que perdiere? ¿Qué dijo? Padre o madre, ¿qué más? Hermanos, casa, terrenos, hijos, todo lo que. ¿Por qué está diciendo eso? Porque puedes perderlo, ¿sí o no? No se trata de lo que tengas aquí o lo que pierdas aquí, mi pana. Se trata de lo que hay allá. Eso es lo importante. Allá con Él. Yo no quiero que te quieras ir tampoco, que ya todos quieran morir, no. Eso no se trata. Pero ¿qué vas a hacer aquí con el Señor mío? ¿Qué te dice Dios que hagas? ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Negocio, empresa, viajes, familia? ¿Qué es? ¿Qué es el negocio, el sueño más grande que puedes tener? ¿Estás dispuesto a renunciar por ese sueño, por lo que Dios quiere para ti? Qué bueno que no dijo amén tan fácil. No, pero es que la palabra de Dios dice que Él concede las peticiones de mi corazón. Sí, pero hay una actitud previa que tiene que haber para que Él conceda las peticiones del corazón. Hay gente que predica: si tú vienes a Cristo, todos tus sueños se van a cumplir. Mentira. Cuando vienes a Cristo, se va a cumplir, vas a tener plenitud en tu vida, te lo garantizo. Vas a vivir la mejor vida que la que tú mismo pudiste haber elegido. ¿Por qué crees que artistas se suicidan, viven en ansiedad, en depresión, gente famosa, gente que aparentemente tiene todo? Porque no está allí, la plenitud está en Cristo.
Y por eso nosotros nos entendemos, porque somos parte del club. Pero la riqueza te puede desviar. El éxito te puede desviar. La mujer te puede desviar. Una mujer me puede desviar, sí. Es que pastor, es el amor de mi vida. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Eso es lo que tú ves ahorita, pero ¿qué es lo que Dios ve? No hay nada que sustituya la realidad de Dios y el Señor Jesucristo. Nada. Y cuando te cases te vas a dar cuenta. Cuando mires que esa mujer, ¿verdad?, que se miraba como un ángel. ¿A dónde crees que vas? Quiero ir a jugar béisbol con mis amigos, pastor. Digo, mi amor, no vas a ningún lado. Ya te compraste ese uniforme. ¿Cuánto te gastaste ahí? ¿Sabes cuánta plata te has gastado en esa manilla que te compraste? $80 te costó. No, pero que la encontré en descuento. Chiquilín. Si yo te tengo todo checado de ti. Saca. Y luego entre mamas. Ay, yo pensé que tú ibas a ser amor. ¿Cuál amor? Como aquel que se casó con la hermana que cantaba. ¿Sí le he contado eso o no? La hermana estaba en el coro y era hermosísima. La hermana cantaba lindísimo. Y él la miraba y decía: algún día va a ser mi mujer. Yo la voy a conquistar. Y de alguna manera la conquistó. Cantaba precioso la hermana. Divino. Llega la boda y todo. y pues tú sabes, no la había conocido. Llegan, ya termina la luna, van a la luna de miel. Y cuando ya está, mira que la hermana se quita la peluca. Además tenía un cabello así. Y luego de repente sacó una pierna. Vámonos. Se quita el maquillaje, no tenía litros de maquillaje. Las pestañas no eran de ella. Pestañones de ese tamaño. Las uñas, todo, hermano. Y la mira. Y cierra los ojos y dice: canta, mi amor, canta. Y resulta que la voz era la secuencia. Ni eso, no. Esa le puse ya al final. No es Daniela, Jairo, tranquila. Dijo Jairo: ese soy yo. Porque no hay plenitud en nada de este mundo. Yo ruego a Dios que en algún momento de tu vida tú digas: Señor mío y Dios mío, y se cierre la llave y digas: no tengo nadie más, ni buscaré a nadie más que me pueda dar la alegría, la felicidad, la plenitud de mi vida, más que solamente tú. Tú eres el verbo, eres el logos, el principio, todo eres para mí. Todo eres tú, Señor, para mí. Pidámosle a Dios que nos permita despojarnos de esa vieja manera de vivir, de ese pensamiento antiguo, y verlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro amigo, como aquel que quiere lo mejor para ti y para mí. El día de ayer, el viernes tuvimos una noche preciosa cuando estuvieron aquí. A muchos Dios te demostró como nunca antes se te había mostrado. Pero es en Él. Y con esto termino. Pueden pasar. No importa que dudes,
Escucha lo que te voy a decir. Puedes dudar y aún no ser parte del club de los creyentes, mas no puedes vivir toda la vida dudando. Cuando Jesús disipa la duda, de ahí para adelante toca creer. No puedes vivir toda la vida dudando y queriendo respuestas y respuestas, porque antes Dios me hablaba y me daba señales, ok, porque estabas trabajando tu fe. La verdadera fe se prueba cuando no sientes que Dios está ahí, porque a veces no se siente que Dios está ahí. A veces quieres soltar todo y decir, es que no siento a Dios. Sí, porque ya no se trata de lo que sientas, se trata de lo que crees. ¿En quién crees? No se trata de lo que veas, se trata de lo que crees. Mira, hay momentos para dudar. Pedro dudó y se hundió. Jesús estaba con él, lo sacó. Pero iba a haber decisiones más al futuro, más importantes o más fuertes, donde ya no iba a tener a Jesús nomás para decirle, agarrarle la mano, donde él tenía que creer, tendría que creer, para dar su vida a esta gente y morir en la cruz. Perdón, si alguien me ayuda. Y morir en la cruz. Escucha esto. Al revés, porque dijo, no puedo morir como un maestro. Sufrí lo que él sufrió. No basta con solo creer por encima. Tienes que creer de verdad y confiar en él. Cuando yo llegué aquí a Panamá, yo creía que creía. Yo vine con otra idea y con otro plan. Lo digo siempre. Yo no estoy viviendo el sueño de mi vida, porque yo quería ser todo menos pastor. Mi mamá sabe eso. Dije, pastor, no, gracias, después. Yo voy a ir a Panamá, cumplí mi tiempo misionero, regreso y vuelvo a lo que yo estaba haciendo. Y cuando llego aquí me encuentro con Jesús como nunca antes lo había conocido. Y me cambió el plan. Por eso, si cuando tú me ves, tú no ves un pastor. Estoy disfrazado de pastor. Pero Dios me quería aquí. Tú ves a mi esposa y a mí y tú dices, esos no son los pastores. No, no puede ser. Bueno, Dios nos quiere aquí. Para ti quizá no parecemos pastores, pero para Dios sí. Yo estoy caminando en la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y soy feliz. Bien feliz. Súper feliz. En serio. Yo quería otra cosa, pero soy feliz. Estoy lejos de mi país, lejos de mi familia, de todo lo que yo identificaba, de amigos, de muchas cosas que construí en la vida. Pero soy feliz, porque estoy caminando en el propósito y la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí. Y muchos de ustedes, de los líderes que están aquí, pastores y el equipo, no estás donde tú quisieras estar. No te estás viendo como quizá tú lo planeaste cuando estabas joven, pero eso no quiere decir que Dios se equivocó. Eso no quiere decir que es un error. Disfruta el propósito y la voluntad de Dios. Alégrate, disfruta, sonríe y créele a Dios de que estás en sus manos. Quizá tu realidad hoy mismo, tu realidad hoy, tu matrimonio, tu casa, tus finanzas, no estás viviendo lo que tú querías vivir. Pero disfruta y di, Señor, quiero caminar en tu voluntad, Señor. Si tu voluntad es esta, imagínate. El profeta, ¿cómo se llamaba? Que se casó con la mujer prostituta. Oseas. Dios le dijo, quiero que vayas y encuentres una mujer que es prostituta y te cases con ella.
¿Qué? Sí. No, sí. Y se casó con ella. Y dice que la mujer se iba y volvía a la vida loca. Y Dios le dijo: ve por ella y tráela otra vez. No, pero ¿cómo? Eso es vergüenza. Vaya por ella. Y ahí va por ella y la trae otra vez. ¿Y qué crees que pasó? Tuvo hijos con ella y se volvió ahí la mujer. Era tremenda. O sea, no era que necesidad, no. Él le encantaba la mala vida. Y le dice el Señor: vaya por ella otra vez. Una y otra vez, hasta que él habla con Dios y le dice: pues bueno, ¿que no soy tu hijo? ¿Que no soy tu siervo? ¿Por qué me haces esto a mí? Y Dios le dijo: así como tú te sientes cada vez que ella se va y vas por ella y la traes y la amas porque la amas, y se vuelve a ir, así me siento yo con mi pueblo, que los traigo y les amo. Ellos vuelven a ir a otros dioses, a otras cosas, y tengo que ir y traerlos otra vez. O sea, tú eres un instrumento en mis manos para mostrarle al mundo cómo es mi amor, cómo es mi gracia y cómo es mi misericordia. Lo que tú estás haciendo no es cualquier cosa. Lo que tú estás haciendo es cumplir mi propósito y mi voluntad. Caminar con Dios no es fácil, pero hay plenitud. Quizá tu situación hoy no es la que quieres. Nomás asegúrate que estés en la voluntad de Él, que sea tu Dios, porque al final lo único que te va a quedar. Póngase de pie.